teniendo en cuenta que estamos viviendo un gran cambio y que este cambio que estamos viviendo pues tiene que ver sobre todo con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre todo pues de Internet, queremos estudiar estas repercusiones en diferentes ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la empresa, es decir, cómo se puede afrontar en este momento, cómo se puede afrontar estos cambios en las empresas, en las organizaciones en general. Para eso hemos pensado el Foro 1. Básicamente también sabemos que el 70% de las empresas nuevas que se están constituyendo, el 70%, como decía, pues están basadas en Internet, con lo cual el Foro 2 tiene que ver con esto. Le hemos titulado Negocios Online, Negocios de Internet. El tercer foro tiene que ver con las tecnologías móviles y el emprendimiento, y bueno, pues ahora mismo la sociedad que estamos viviendo ya la llamamos una sociedad ubicua, es decir, que en cualquier momento y en cualquier lugar pues te puedes conectar desde cualquier tableta, desde cualquier portátil. Nos vamos a dedicar al tercer foro, y en el cuarto es otro también tema muy importante y el que bueno, pues la universidad tiene mucho que decir, que es la educación digital. Es decir, ahora mismo hay muchos autores que hablan de que estamos en una disrupción educativa, es decir, que el nuevo mundo de las tecnologías de la información y comunicaciones está haciendo que van a cambiar los métodos pedagógicos. Y a este foro nos vamos a dedicar durante 2 días, el día 8 y el 9 de julio. En concreto, ya si quieres te hablo del Foro 1 antes de pasar a mis... Bueno, los plazos ya están abiertos de inscripción y de matrícula. A través de la página web de la propia Universidad de Verano o de la propia Escuela Politécnica Superior de Alcoy o de la propia UPV se puede acceder a la página web, que en concreto la de la Universidad de Verano es www.universidadverano.upv.es, y allí, bueno, pues a través de un enlace se puede acceder a la inscripción de cada uno de los 4 foros. Es entre el 1 y el 9 de julio y me preguntabas a quién está destinado. Pues básicamente a cualquier tipo de público interesado. Sí que es verdad que muchos de los alumnos son propios estudiantes universitarios. El lema de toda la universidad es innovación y emprendimiento, con lo cual, bueno, para nosotros también un público objetivo son los emprendedores, los empresarios o personas inquietas que necesitan de alguna manera pues conocer qué oportunidades les da ahora mismo las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y también a profesores. Nos gustaría mucho pues que estuviesen presentes profesores de primaria, de secundaria y profesores de universidad, porque el tema de la educación digital yo creo que es un tema candente de ahora mismo y bueno, pues como siempre digo, yo creo que ya llegamos hasta tarde, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, pues el Foro 1 lo que hemos querido es estudiar cómo estas nuevas tecnologías están repercutiendo en las organizaciones. Hemos querido que viniese gente a hablar desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, pero también de la persona. Es decir, hablamos de reinventarse la empresa, pero también reinventarse el individuo, ¿no? Es decir, cómo podría afrontar el individuo o las personas, ¿no? Estas nuevas, factores, ¿no? Que están ahora mismo pues incidiendo en nuestras vidas, ¿no? Empezamos por hablar de industrialización, porque a pesar de que las nuevas tecnologías van a repercutir en que cada vez el conocimiento tiene más importante, pero no deja de todavía haber un espacio para la industrialización. Entonces hemos invitado a Salvador Navarro, que es el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, que nos va a hablar de este tema. Y también, pues como ya sabemos, una de las salidas que tienen nuestras empresas es exportar. Por eso que ahora mismo, y bueno, estábamos hablando de globalización de la economía, por lo tanto, pues el tema de internacionalizar la economía, las empresas, pues también es un aspecto importante, y hemos invitado a Cristina Villó, que es del IBEX, del Instituto Valenciano de la Exportación. Y también vamos a tener en cuenta que el 23 de mayo pues se aprobó por el Consejo de Ministros el borrador de la nueva Ley de Emprendedores, y bueno, pues era un tema pues muy candente, en la cual pues, nos va a venir el subdirector del Ministerio a hablar ya no en qué consistiera, sino en qué consiste, ¿no? la nueva Ley de Emprendedores. Y bueno, pues creo que es un escenario muy adecuado para hablar justamente de este tema.
redondas. En concreto, una de ellas vamos a hablar también de financiación privada y financiación pública para los emprendedores, para las empresas en definitiva, para los nuevos proyectos que van a aparecer tanto dentro de las empresas ya constituidas como de las nuevas empresas que se quieren constituir. Queremos que para proyectos buenos todavía hay financiación y bueno, pensamos que va a haber cada vez más, entonces vamos a tratar este tema con expertos de NISA, con expertos incluso de financiación privada. Vamos a tener a Enrique Ibor de la Caixa, o vamos a tener a Cristina, que es la consejera delegada de NISA, y también vamos a tener a representantes de Business Angels, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que moderada toda ella por nuestro vicerrector de investigación es una de las mesas redondas. Otra mesa redonda que vamos a tener es la de plataformas de apoyo al emprendedor. Sabemos que hoy día hay muchas plataformas de apoyo. Pensamos que tienen que trabajar en conjunto y, bueno, pues tendremos un representante de la ADL, de las Agencias de Desarrollos Locales, tendremos representantes del CEI y también representantes de la Cámara de Comercio. Bueno, pensamos también, y bueno, de la universidad, que va a estar moderada por nuestro delegado de empleo y formación. Y hay otra mesa redonda que tiene que ver con cómo le hemos titulado el emprendedor en primera persona, es decir, queremos que nos cuente sus vivencias, sus experiencias a la hora de montar las empresas, y lo hemos enfocado a empresas que se basan, su conocimiento, su valor añadido se basa en la I+D. Vamos a tener 3 spin-off muy importantes de la UPV de diferentes sectores que se han desarrollado en los últimos años, por ejemplo el sector aeronáutico, el sector de la alimentación, el sector de las TICs, y también vamos a tener representantes de las empresas, de empresas privadas, que también han basado su desarrollo empresarial sobre I+D, que a su vez muchos de sus proyectos han colaborado con la propia universidad. Hay otras personas que van a asistir, creemos que también pues muy interesantes, que nos van a dar una perspectiva no solamente nacional sino internacional. Hemos invitado a David Matheson, que ha sido pues asesor del gobierno del Reino Unido y bueno, pues tiene una visión, ha trabajado también en España, ha trabajado en la Fundación BBVA, ahora mismo está en la Universidad Suiza, colabora en la prensa española e internacional y bueno, tiene una visión pues quizás muy objetiva, ¿no?, de lo que es un emprendedor español, y bueno, pues pensamos que va a ser muy interesante. Tenemos a Mar Vidal. Mar Vidal también está ahora mismo en una universidad irlandesa. Es una de las 10 personas más influyentes en Internet en España y bueno, para nosotros es una especie de quizás de faro, ¿no?, porque ya ha venido en otras ocasiones a este campus y siempre bueno, ha aportado, digamos que se ha adelantado en varios años a lo que iba a ocurrir y bueno, pues pensamos que su visión también clara y objetiva de las cosas pues nos puede ayudar mucho. Bueno, primero comentar que está relacionado con un título propio que tenemos, que es el Diploma de Especialización en Comercio Electrónico, y este foro encaja perfectamente dentro del conjunto de foros en cuanto a emprendimiento se refiere. Estamos ahora mismo hablando de negocios en Internet, de comercio electrónico, pero hace falta tener una visión de la empresa, que la vamos a tener con el foro 1, y luego hace falta también el tema móvil. Ahora mismo todo va evolucionando hacia la parte móvil, con lo cual son tres foros que encajan perfectamente. Con respecto a este foro, bueno, pues primero comentar el potencial de emprendimiento que tienen los negocios en Internet, especialmente el comercio electrónico. Estamos acostumbrados a escuchar noticias de que se cierran empresas, de que las ventas descienden, pero en comercio electrónico observamos que no paran de aumentar. Entonces, dicho esto, el foro, bueno, pues vamos a empezar por la mañana. Empezaremos con una jornada en la cual 2 alumnos nuestros van a comentar sus casos. No son grandes empresas, están empezando, pero vamos a ver cómo les está ayudando, especialmente las redes sociales, en sus negocios. Y luego empezaremos ya lo que son las ponencias más regladas. Primero tendremos una que tratará sobre legislación en e-commerce y en Internet. Es fundamental, no basta con tener tu web hecha, tendrás que saber lo que tienes que cumplir para evitar problemas.
La segunda ponencia hablaremos un poquito de cómo montar una tienda, qué cosas tenemos que tener en cuenta para estar en Internet. Y una vez visto esto, ya pasamos a otra serie de disciplinas que son absolutamente imprescindibles. Es decir, ¿de qué nos valdría tener una tienda, un negocio, si luego no nos entran visitas? Luego habrá una ponencia, pues eso, orientada un poco a cómo posicionar tu página en buscadores, ya que la mayoría te vendrán por ahí, aparte de redes sociales. Una vez veamos las visitas de dónde nos vienen, otro de los problemas que tenemos es qué hacen cuando llegan a mi tienda. ¿Vale? Puede que visiten la página home y se vayan. Luego habrá que ver un poco cómo se convierte. Es decir, habrá que medir lo que es analítica web. No solamente para ver lo que hacen en mi web, sino también, imaginemos que estamos invirtiendo en distintas campañas de marketing, nos cuesta un dinero. Yo quiero saber en qué sitio me vienen visitas y en qué no, porque a lo mejor estoy poniendo el dinero donde no debo. Entonces, por una parte es por dónde me vienen y luego los que me vienen, ¿qué hacen? ¿Vale? Para ver qué tengo que modificar en mi tienda para conseguir al final que esas visitas pues sean clientes. ¿Vale? Con esto cerraríamos lo que sería la parte de la mañana. A mediodía, en la comida, tenemos una comida, le hemos llamado comida networking, en la cual quien quiera pues puede venir al restaurante y puede pues dialogar con los distintos ponentes que hay. Y luego en la tarde tenemos 3 sesiones. La primera de ellas va a ser una especie de jornada de motivación. Es decir, vale, tenemos una idea, pero de nada vale esta idea si no nos lanzamos. ¿Vale? Entonces, en esta jornada pues va a ser un poco de incentivar para que la gente pues empiece a hacer cosas. A continuación, tenemos una jornada dedicada a las redes sociales, en la cual veremos un poco cómo aprovechar el potencial de las redes sociales en nuestra empresa o en nuestro negocio. Hay muchos mitos, muchas veces se oye por ahí que si no estás en redes sociales vas a perder el tren. Está claro que nos van a ayudar, pero ni van a ayudar a todos de la misma forma, ¿vale? Ni es la panacea. Luego vamos a ver algunas claves de cómo aprovechar las redes sociales en función de nuestro negocio. Y para terminar lo que es el foro, tendremos un taller práctico en el cual pues vamos a montar WordPress en directo y lo montaremos tanto para lo que es montar un blog como para una tienda virtual con WordPress, para que se vea que es muy fácil, usando este tipo de herramientas, pues disponer de tu negocio. Eso es un poco lo que es el temario. Luego podemos hablar de los ponentes. Bueno, simplemente tenemos la suerte de contar con ponentes de primer nivel. ¿Vale? Por ejemplo, viene Ricardo Tallar, viene Gema Muñoz en el tema de analítica, viene Javier Echalecu. Es decir, tenemos ponentes muy muy prestigiosos en España que yo creo que las ponencias van a gustar mucho, aparte de la oportunidad luego de comer con ellos, ¿no? y cambiar impresiones. El comercio electrónico a los distintos ponentes. Todo el que quiere emprender, bueno, Internet está ahí, tendrá que usarlo o bien directamente un comercio electrónico o bien utilizar las estrategias de marketing, redes sociales, etcétera, para potenciar su negocio. ¿Vale? Con lo cual yo creo que pretende acercar todas estas temáticas. Este foro proviene también de un título propio de esta universidad, de especialista universitario en computación móvil y ubicua, donde se estudian las distintas tecnologías y plataformas de desarrollo que hay para tecnologías móviles. También se estudian los distintos nuevos paradigmas que introduce esta tecnología, como es la computación sensible a contexto, la computación ubicua o la computación en nube. Y además se analizan los modelos de negocio que sobre estas tecnologías se pueden desarrollar. Esa es la base y el origen de este foro. Sin embargo, este foro está abierto a cualquier, no es un foro cerrado únicamente a especialistas, sino que está abierto a cualquier persona que esté interesado por esta temática, donde nos impartirán expertos de prestigio internacional diferentes experiencias que ellos han tenido en el desarrollo de sus empresas. Tenemos la suerte de contar en la provincia de Alicante con personas de gran prestigio a nivel internacional. En este campo se suele medir, en el campo de las startups, se suele medir esto en función de por cuántos millones de dólares han conseguido vender sus startups o por cuántos millones de dólares han conseguido de financiación para desarrollar estas startups.
y en este sentido pues tenemos varios ponentes que estamos hablando de decenas de millones de dólares los que han conseguido de financiación o vender sus empresas. Dentro de las diferentes ponencias vendrá de Madrid Jorge del Casar para hablarnos sobre de BlackBerry Developer Evangelist y sobre técnicas de rentabilizar las aplicaciones móviles. De IBI tendremos de Cadenalia a César Mariel, que ha ganado varios premios de nivel nacional e internacional como promotor de Iristrace, entre ellos el Imagine Creative Center del año pasado. De San Juan pues vendrá Andrés Torrubia, antiguo estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia, que consiguió desarrollar una empresa, una startup sobre tecnología de seguridad en San Francisco, la cual vendió por 36 millones de dólares, y ha montado una nueva empresa, una nueva startup, y nos dará una ponencia sobre internalización de startups y nos contará cómo pueden mover todo esto desde Alicante con servicios en Estados Unidos, programadores y asistencia en Filipinas y en distintas partes del mundo. Otro de los ponentes quizás más conocidos de Callosa es Eduardo Manchón, que es conocido por ser uno de los cofundadores de Panoramio, empresa que fue vendido a Google hace ya algunos años por una cantidad bastante importante y que para lo que posteriormente estuvo trabajando. Hoy en día está involucrado en diferentes proyectos y nos hablará sobre creación de masa crítica en startups en España. También tendremos una mesa redonda moderada por mí mismo y por Juan Such, de Muro de Alcoy, que es profesor de la Universidad de Valencia y cofundador de Emergia, que son expertos o pioneros en usabilidad en España. También estará de Valencia Iker Marcaide, estudiante también de la Universidad Politécnica, fundador de Peer Transfer, que es una empresa que ha obtenido, por ejemplo, el premio a la mejor startup del mundo en el año 2010. Y después de una comida networking tendremos a los hermanos Pera, Omar y Pablo, que son naturales de Alcoy y que han estado trabajando en Google, en el CERN, en varios sitios. Ellos han desarrollado varias aplicaciones sobre Android en su empresa Android SX, de las cuales han descargado varios millones de descargas, y nos hablarán sobre las técnicas de lanzamiento de aplicaciones sobre Android. Ellos lo harán por videoconferencia desde Nueva York, puesto que recientemente han sido contratados por una empresa de ahí, aunque inicialmente iban a venir, lo harán por videoconferencia. Otro que viene de Nueva York, que es quizás el caso más conocido por ser más reciente, es el de Iñaki Berenguer, natural de Muro de Alcoy, y que tras pasar por Cambridge, el MIT y varias vueltas, fundó una startup en Nueva York, que es Pixable, que fue vendida recientemente a un grupo de Singapur por 26 millones de dólares y que va a venir desde Nueva York adrede para estar con nosotros y contarnos sus lecciones de emprendimiento, de las cuales esperamos aprender mucho. Y también del País Vasco, Irurinor, que nos contará la experiencia de una empresa, en este caso del País Vasco, cómo se implantó Ludey en San Francisco y consiguió pues introducir y tener el éxito que esa empresa ha tenido. Al día siguiente, el viernes día 5, de forma opcional, aquellos que quieran podrán recibir también un taller de introducción a la programación con BlackBerry que impartirá el que inaugurará prácticamente las ponencias, que es Jorge del Casar. Por último, es conocer de manos de figuras internacionales sus experiencias, sus consejos en el desarrollo de startups tecnológicas, no solo de plataformas móviles, sino en general de empresas tecnológicas relacionadas con Internet, etcétera. Intercomarcal Televisión.